Los desafíos que ha enfrentado la humanidad desde la época de la modernidad y en la actual época contemporánea han sido enfrentados por diferentes teólogos protestantes, cuyas posturas teológicas han sido formuladas con el propósito de responder a las preguntas existenciales particulares de estas épocas. Bienvenidas y bienvenidos a Hablemos de Teología Contemporánea. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de Teología Contemporánea. En esta oportunidad comenzaremos hablando sobre la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann. Moltmann nació en Hamburgo, en Alemania. Él aún vive, aún tenemos la dicha de poder tenerlo en vida, está aún con nosotros. Y también él es un teólogo que, aunque está jubilado, aún continúa produciendo teología. En su jubilación, una de sus áreas de mayor aporte es la ecoteología. Él fue a la Segunda Guerra Mundial y después de haber visto una bala pasar por enfrente de sus ojos y regresar vivo de la guerra, se hizo cristiano. Él estudió matemática y filosofía, pero luego estudió teología. Fue maestro de universidad, ha ganado varios premios y ha enseñado en cientos de seminarios y conferencias. Él escribió la Teología de la Esperanza en 1968 y esta es su obra magna. Su teología es comúnmente relacionada con la teología de la liberación, pero de hecho no pertenecen para nada a la misma línea. Su perspectiva de la teología es bastante diferente a la tradicional, especialmente a la escatología latinoamericana. Moltmann también escribió varios libros de contenido teológico muy relevantes, como por ejemplo El Dios Crucificado sobre Cristología en 1972, La Iglesia en el Poder del Espíritu en 1975, donde Moltmann hace presencia siendo uno de los pocos teólogos europeos que hablan de la neumatología y lo hace de una forma tan profunda. También escribió El Experimento de la Esperanza en 1976, escribió Trinidad y Reino de Dios en 1980, escribió Un Nuevo Estilo de Vida en 1981, escribió ¿Qué es la teología hoy? En 1992, El Camino de Jesucristo en 1993, Cristo para nosotros hoy en 1997, El Fin y el Principio en el 2004, Ética de la Esperanza en el 2011, y su obra más reciente, o al menos sus obras más recientes, tienen que ver sobre la ecoteología, desarrollando la idea o la temática de la renovación y esperanza para la creación, donde Moltmann al menos presenta una idea escatológica de que el fin será solo el principio, será solamente una renovación de la naturaleza. La idea escatológica de Moltmann, que se presenta en toda su producción, especialmente en la teología de la esperanza, más que responder sobre las preguntas de los últimos tiempos, de las últimas cosas, para Moltmann, partiendo desde Tillich, él busca entender la escatología como respuesta a las cosas últimas, es decir, a las preguntas existenciales. Partiendo de la palabra griega eschatos y también de la palabra griega logos, que en griego forman la palabra escatología, Moltmann entiende que Cristo responde a las preguntas últimas, a las preguntas existenciales, donde se incluye el temor o las preguntas, las cuestiones sobre el futuro. La escatología siempre está relacionada en la unión entre la relación de tiempo e historia. Para Moltmann, Dios también está relacionado con esta tensión tiempo-historia. Harvey Cohn dice que el tiempo, especialmente el futuro, no lo podemos entender, no lo podemos controlar. Y de esta idea parte Moltmann para decir que podemos tener esperanza. Tal vez no lo podemos entender y no lo podemos controlar, pero sí podemos tener esperanza ante ese futuro incierto. De ahí también surge la idea de que no se pueden estudiar las cosas del futuro, el fin de los tiempos, porque realmente lo desconocemos por completo. No sabemos qué hay en el futuro, pero sí podemos estudiar lo que es, lo que está haciendo, lo que está pasando ahora en el presente. Y la escatología parte del presente en Moltmann. Ahora, él dice que no hay que adelantarse al futuro, sino más bien tener la esperanza de que la crisis actual puede mejorar. Por lo tanto, no hay que preocuparse del futuro. Cuando Dios cumple sus promesas,
es Dios siendo, Dios manifestándose. Y Dios está cumpliendo en el hoy sus promesas que había hecho en el ayer. Para Moltmann entonces el futuro es, y aquí hago énfasis en esto, para Moltmann el futuro es una posibilidad liberadora del presente. Y Moltmann genera esta idea partiendo de la teología de los judíos, quienes de alguna forma, y especialmente los profetas israelitas, quienes hacían una lectura del presente y hacían una posible percepción, una posible visualización de lo que traería el futuro partiendo de los actos, de la forma en que se estaba viviendo en el presente. El presente entonces es el inicio de esa nueva posibilidad de ser. La escatología no es entonces estudiar lo que no es, sino lo que está siendo ahora. Así como los profetas de la Biblia. Ellos desde el caos de su realidad hacían proyecciones de posibilidades de cómo mejoraría el futuro para el mañana. Para Moltmann, en esto reposa la escatología, en entender el presente, en ser responsable con el presente y creer que en Dios está la posibilidad de un mejor mañana, de un mejor futuro, de una liberación del presente. Más allá de que Moltmann haya reinterpretado la escatología como el estudio de las preguntas existenciales, él lo que hace es rescatar ese sentido de la apocalíptica judía y de la escatología cristiana. Obviamente es influenciado por el existencialismo moderno, pero busca rescatar este sentido de que la escatología, más allá de predecir el futuro, es dar esperanza para el presente. Él entendió que las profecías no eran una predicción del futuro, sino era un estudio del presente que permitía hacer una proyección al futuro, donde los profetas entendieron cómo nuestro comportamiento podía definir cómo y cuál sería nuestro futuro. Pues los escritores apocalípticos realmente no estaban preocupados por el futuro en el cielo, sino por lo que habría de venir, la liberación, la posibilidad de un mejor mañana aquí en la tierra. Interesante, ¿no es cierto? Súper interesante esta teología y esta postura de Moltmann. Ahora, se ha dicho que esta teología de la esperanza está muy relacionada con la teología de la liberación, justamente porque manejan este concepto de la liberación. Pero realmente la teología de la liberación es completamente la teología de la esperanza. Aunque Moltmann presenta la idea de que en el mañana tendremos la posibilidad de experimentar la liberación de la crisis, de la opresión que vivimos el día de hoy, la teología de la liberación, aunque pareciera afirmar lo mismo, es realmente completamente diferente. Y hablaremos entonces ahora sobre la teología de la liberación. Esta teología es una teología latinoamericana, producida en Latinoamérica, no en Europa, en Latinoamérica. Y esta con el tiempo ha permitido que otras teologías como la teología negra, la teología feminista, la teología de género, teología queer, teología indígena, etc., puedan sentirse respaldadas por sus postulados. Pues estos grupos particulares hacen parte de los pobres que habla la teología de la liberación y que son todos aquellos que viven algún tipo de opresión. Ahora, esta teología de la liberación nace como respuesta al contexto cultural de Latinoamérica en los años 60. Para esa época, la edad promedio de muerte era de 8 años. Había mucha gente siendo torturada, las familias no tenían ni siquiera $80 mensuales para vivir, y especialmente en Brasil, que es una de las zonas donde la teología de la liberación ve su nacimiento y toma fuerza. Esta teología nace de la teología católica, no es protestante como las anteriores de las cuales hemos hablado, pero obviamente el protestantismo busca hacer su teología de la liberación, pero en términos cristianos, y de ahí es que surge la teología de la misión integral. Pero ambas tienen el mismo punto débil. ¿Cuál es? Mucha teoría y poca práctica. Cuando se ha logrado tal vez más aplicación ha sido gracias a la representación cristiana en la política, pero lamentablemente estos representantes que han logrado llegar a
altos cargos políticos han perdido sus ideales por causa de la corrupción. Esta teología, aunque es católica, ataca mucho la estructura y el sistema católico. Anima la evangelización y pretende ser respuesta a las necesidades de Latinoamérica. La teología de la liberación, al hablar de los pobres, entiende a los pobres como cualquier grupo de personas que sufre por ser segregado, por ser aislado, porque tiene algún tipo de opresión. Esto permitió que muchos sectores, como ya hemos dicho, se sintieran representados y partieran de la teología de liberación para poder crear sus propios postulados. Por ejemplo, como ya se mencionó y repito, aparece la teología negra, la teología femenina, pero también la teología feminista, la teología de la niñez, pero también la teología desde la niñez, etc. Lo bueno de la teología de la liberación es que puso a Latinoamérica en la realidad teológica mundial. Le permitió a Latinoamérica hacer presencia a nivel mundial con una teología propia. La teología de la liberación lee la Biblia entendiéndola como un proceso de opresión-liberación. Dios nos libera de la opresión. Para eso vino Jesús, dirá la teología de la liberación. Y la humanidad y la creación están entonces en una continua liberación. Toda liberación comienza con el despertar de la conciencia, especialmente para aquellos que viven en la cultura del silencio. Cuando llegan a ser conscientes que están siendo oprimidos, les anima a hacer algo para liberarse de esa opresión. Justamente de ahí es que Camilo Torres, un sacerdote católico colombiano, afirmó que quienes no participaban de la revolución estaban cometiendo un pecado mortal. Hubo teólogos de la liberación que se sintieron representados por la teología de la esperanza de Moltmann, pero Moltmann hablaba de la revolución a través de la no violencia. Pero aunque algunos predicaban una revolución pacífica, muchos otros sí se unieron a movimientos revolucionarios violentos. Y se perdió muchísimo esta idea de una revolución pacífica, de la no violencia. En el mundo latinoamericano hubo problemas muy fuertes, pero la teología de la liberación dio prioridad a los aspectos políticos, olvidando justamente el aspecto y el carácter teológico. Y con el propósito de poder poner en práctica sus postulados teológicos de la liberación, se abandonó completamente el corazón, la esencia, lo social, la teología que impactaba lo social, y terminó cayendo simplemente en intereses políticos. Esta teología es una reflexión de la palabra a través de los ojos de Cristo, enfocado en la liberación de la opresión. Se ha hecho una teología muy grande por todas las teologías hijas que han surgido de ella, por todas las ramas que tiene esta teología. Esta teología presenta la idea subjetiva del amor, donde el amor no puede ser encarcelado por una sola definición. La teología de la liberación, después de haber tenido tanta participación en la política, fue considerada como el movimiento de izquierda de Latinoamérica y llegó a ser rechazada por el pentecostalismo y el evangelicalismo. El problema de la teología de la liberación es la utopía. Sí, tal vez tuvo buenos postulados, pero no pudo ejercerse en la práctica, especialmente cuando llegó a extremos fundamentalistas. Esa es la teología de la liberación, una teología que busca que el pobre, no solamente en sentido económico, sino como toda persona que sufre algún tipo de opresión, pueda ser liberada. Pues así lo predicó Cristo y asimismo lo hizo con su vida y con su ministerio. Él buscó que aquellos que estaban siendo rezagados pudieran encontrar la liberación de esa opresión a través de su mensaje. Muy bien, amigas y amigos, gracias por acompañarme en este episodio. Espero que haya sido muy enriquecedor para ustedes. Chao, chao.